Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. En esta hora, una vez más, reunidos alrededor de la palabra, alrededor con el calor, en el calor del Espíritu Santo, todos juntos vamos a tener compañerismo con el Señor, alabando su nombre y recibiendo el alimento que Él nos tiene. Estamos en la mesa del Señor, porque es el privilegio que Él nos concede, que al estar reunidos en la mesa del Señor, nosotros cantamos, nos gozamos y el Señor nos da de su alimento, nos da de su comida para sustentar, porque Él es nuestro apacentador. Por eso, en esta hora, para dar comienzo a este servicio, en este culto de alabanza, vamos a comenzar leyendo en nuestras Biblias en el Salmo 139. Salmo 139. Leemos la palabra en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, no puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son tus cuentas. Si los cuento, multiplícanse más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, matarás al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No tengo en odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me conmuevo contra tus enemigos. Aborrézcolos con perfecto odio, téngolos por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Les invito a que inclinen sus rostros con nosotros. Bondadoso Padre Celestial,
El salmista, al dar esta palabra, hubo un conflicto en su alma, Señor, porque él aborrecía el pecado, pero enseguida él oró: examina si en mí hay camino de perversidad, porque él sabía que nadie que albergue sentimientos malos puede entrar en tu presencia. Él quería hacer tu voluntad, él quería ser como tú. Él quería, Señor, sentir como tú sientes, caminar los pasos que tú caminaste, Señor. La misma actitud que él asumía es la misma que tú asumirías. Eso es lo que él quería descubrir, Señor. Y es lo que nosotros también descubrimos y tratamos de descubrir en nuestras acciones, en nuestras palabras, Señor. Oh Dios, él era conforme a tu corazón, porque él quería ser como tú. Y así nosotros también queremos ser como tú. Y queremos que tú quites toda perversidad de nosotros, porque sabemos que somos de ti, somos tuyos porque tú nos escogiste para la alabanza de la gloria de tu gracia. Y ese es nuestro objetivo, querer ser como tú. Quita todo egoísmo, quita toda cosa contraria a tu palabra de nuestras vidas, y que podamos llegar al trono de tu gracia con confianza, con toda libertad, para alabarte, para servirte, para adorarte. Señor, tú recibas la gloria, la honra y la alabanza. Que el servicio en esta hora pueda ser de bendición para los que van de escuchar este servicio, esta palabra que ha de ser predicada. Señor, que la palabra corra y sea glorificada, Señor. Toca los corazones, Señor, y que todos nos hagamos ese examen para estar más cerca de ti. Bendice a cada hermano y hermana, a los músicos, a los hermanos en los instrumentos, en los aparatos, a todos, Señor. La unción y la bendición tuya esté con ellos, y todo lo que hagamos en esta hora sea para la gloria de tu nombre. Señor, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hay un himno que amaba al profeta: soy de él. Día de fiesta, día de gozo en la casa de mi Dios. Goza, oh alma, canta alegre, cántale a tu Salvador. Únete a los redimidos por la gracia de su amor, y lo haremos todos juntos al Señor. Soy de él, es mi gozo el decir que soy de él. Todos para la gloria del Señor. Día de fiesta, día de gozo en la casa de mi Dios. Goza, oh alma, canta alegre, cántale a tu Salvador. Únete a los redimidos por la gracia de su amor, y lo haremos todos juntos al Señor. Soy de él, es mi gozo el decir que soy de él. Soy de él, es mi gozo el decir que soy de él. Santo Espíritu dirige nuestros cantos al Señor, une nuestros corazones llenos de tu grande amor, quita toda la tristeza que haya en nuestro corazón, y unidos nos reciba el Salvador. Soy de él, es mi gozo el decir que soy de él. Soy de él, es mi gozo el decir que soy de él. Jesús está a la puerta, no más dude ya su grey. Nuestros ojos están viendo el cumplimiento de su ley. De su pueblo es demandada pronta reconciliación, y unidos alabemos al Señor. Soy de él, es mi gozo el decir que soy de él. Soy de él, es mi gozo el decir que soy de él. Esperamos su venida y el llamado de su voz, uniendo los corazones por el fuego de su amor, y seremos transportados
transportados para siempre a su mansión. Lo haremos para siempre al Salvador. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Santo Espíritu, Santo Espíritu, dirige nuestros cantos al Señor. Une nuestros corazones llenos de tu grande amor. Quita toda la tristeza que haya en nuestro corazón y unidos nos reciba el Salvador. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Jesús está a la puerta, no más dude ya su grey. Nuestros ojos están viendo el cumplimiento de su ley. De su pueblo es demandada pronta reconciliación. Y unidos alabemos al Señor. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él, soy de Él, sí, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Esperamos su venida y el llamado de su voz, uniendo los corazones por el fuego de su amor, y seremos transportados para siempre a su mansión. Lo haremos para siempre al Salvador. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él, soy de Él, sí, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él, soy de Él, sí, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Amén. Tú puedes decir en esta hora que tú eres de Él. ¿Y cómo sabes tú que eres de Él? ¿Ya has recibido el bautismo del Espíritu Santo? Es la hora de las decisiones, es la hora de la palabra. Que el Señor les bendiga. Bendiga. Gracias al Señor una vez más por estar en este lugar para llevar la palabra del Señor, y gracias por los que oyen también la palabra a través de este medio. Le damos gracias al Señor porque su palabra eterna pues permanece y vive para siempre, y usted y yo vivimos de esa palabra porque Él es el que da el aire, el que da comida, el que da toda la vida, la da Él. Entonces, por lo tanto, tenemos, ¿verdad?, que mucho que agradecerle al Señor por la salvación de nuestras almas, por haber conocido una verdad la cual nos liberta de todo dogma, de toda mentira, de toda cosa extraña. Nos liberta la verdad, porque Él dijo, ¿verdad?, que la verdad es la que nos liberta, y vivimos en una libertad en Cristo, en el cual nos lleva a vivir una vida consagrada a Él para servirle en este poco tiempo, ¿verdad? Y si nos quedara mucho tiempo también le serviríamos, porque estamos preordenados por Dios para tal propósito y objetivo en el cual Dios nos predestinó para servirle a Él, agradarle como le agradó el Señor. Y ya cuando el hombre ya tiene ese nuevo nacimiento, pues ya no pertenece a él, sino Dios es el que dirige y lo guía en la vida. Bien, mi hermano y amigos, le damos gracias, Señor, por su, ¿verdad?, buena atención para con la palabra de Dios. Y yo creo que en el poco tiempo pues que queda, porque vemos cómo están los desastres mundiales en los lugares, ya nosotros vemos que
verdad que la venida del Señor es inminente, no tiene mucho, verdad, que señales que muestren, porque ya están mostradas, ya estamos viendo en esta situación en la que estamos viviendo, y no solamente, verdad, en una parte de la tierra, sino en el globo terráqueo, estamos viendo los acontecimientos, pues, que el Señor habló en Mateo 24, por lo tanto, queda muy poco tiempo para que usted y yo tomemos decisiones definitivas al lado del Señor para que no nos toque, ¿verdad?, las plagas y tanto desastre que hay en la tierra. El pecado ya predomina, ya hay bastante oscuridad, que ya tinieblas cubren la tierra. El hombre está como desquiciado, está como demente, tratando de subsistir, pero a medida que va caminando, pues se va prolongando más su ida a la muerte, porque el Cristo es el que le puede dar vida al hombre, y vemos la situación en que estamos viviendo, pues el hombre, en vez de arrepentirse, en vez de las naciones buscar a Dios, se hunden más en el pecado. Cada día más la incredulidad predomina en esta generación perversa y adúltera. Pero usted y yo, ¿verdad?, como queremos la palabra del Señor, pues es diferente, ¿verdad?, nuestra estadía aquí en la tierra, pues el poco tiempo que nos queda vamos a dedicarse al Señor, vamos a consagrársela a Él, porque yo creo que Él merece, ¿verdad?, todo respeto y toda consagración santa que le podamos dar a Él, porque Él nos sacó del lodo cenagoso y nos ha traído, ¿verdad?, a lugares celestiales con Cristo. Bien, vamos a leer, ¿verdad?, la misma lectura que leímos la vez anterior en Génesis, el capítulo 1, y estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es la simiente que Dios sembró en el principio. Esa permanece hasta hoy y permanecerá siempre hasta que Él, ¿verdad?, venga y todo sea quitado de aquí, de la tierra, porque la simiente de la palabra de Dios es una simiente, ¿verdad?, que Él mismo la riega y Él mismo le da vida para que esa simiente dé fruto. Entonces leemos en el capítulo 1 del libro de Génesis hasta el verso 13. En el nombre del Señor Jesucristo, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, según su naturaleza, y árbol que dé fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dios bendiga su santa y divina palabra. Inclinemos nuestros rostros para orar y buscar la dirección del Espíritu, y quiera el Señor enseñarnos, ¿verdad?, algo en esta hora. Padre, gracias te damos, porque tu palabra, Señor, es eterna, y tú dijiste un día: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, Señor. Gracias te damos porque esa palabra, cuando la tomamos en una forma original como ella es, Señor, sin adulterarla, sin mezclarla, ella es vida, Señor, porque un día tú le dijiste a aquellos religiosos: ustedes han invalidado la palabra de Dios con sus tradiciones.
Quiere decir, Señor, que tu palabra tiene que permanecer pura como tú la diste, y es una semilla, es una simiente que da vida, Señor, a aquel, ¿verdad?, que la tiene. Gracias te damos por esta hora cuando podemos exponer tu palabra, Señor, ante oídos que oirán esta palabra. Te pedimos que abra los corazones, Señor, y le dejen el entendimiento espiritual necesario para que entiendan verdaderamente, Señor, que la preordenanza, la predestinación que tú hiciste está, Señor, hoy llamando a aquellos que tú llamaste desde el principio, porque estamos en el tiempo ya de la siega, estamos en tiempo de recoger el grano, y tú lo estás recogiendo, Señor, según tu obra y propósito y objetivo. Gracias te damos por esta hora. Ahora, Señor, cuando tu palabra debe ser expuesta, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos enseñe y vivifique tu palabra en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bien, creo que ya hemos hablado un poco sobre este tema y vimos que todo lo que el Señor sembró allá en el principio es lo original. Nada de mezcla, nada de, ¿verdad?, de contaminación en el principio, sino lo que Dios habló permanece hasta el día de hoy y permanecerá hasta el día, ¿verdad?, en que Él pues venga a renovar esta tierra en la naturaleza en que estamos, o usted sabe lo que Dios ha hecho aquí en esta tierra. Entonces, todo lo que Dios habló desde el principio, ¿verdad?, eso permanece porque Él lo habló, y la palabra de Dios es vida, y es un espíritu que vivifica aquello por el cual, su Espíritu Santo, ¿verdad?, vivifica aquello por el cual Él habló. Entonces nosotros vemos que en el principio Él sembró su palabra, Él hizo la naturaleza, hizo, ¿verdad?, los astros, la luna, la tierra y todo lo que usted ve, el sol, y Él le puso leyes, y esas leyes permanecen hasta hoy, y es el único, ¿verdad?, el hombre es el que ha quebrantado las leyes de Dios. Por eso es que el hombre, ¿verdad?, en esta tierra ha sufrido las consecuencias de lo que pasó en el principio, porque el hombre, ¿verdad?, ha pecado, y hoy vemos lo que está sucediendo en esta tierra, ¿verdad?, tantos desastres que hay juicios de Dios cayendo sobre la tierra, porque el hombre, en vez de regresarse o convertirse de su camino malo que lleva, simplemente sigue haciendo lo malo, sigue haciendo lo incorrecto delante del Señor, y por eso los juicios vienen sobre esta tierra. Entonces, hablando pues de este tema tan importante, vemos que en el principio entonces Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que permanece, ¿verdad? Todo lo que Él habló en el principio, eso permanece y es una simiente, es algo que tiene vida, es algo que se reproduce porque Dios lo habló. Entonces vemos que la hibridación comenzó allá en el huerto del Edén, allá en Génesis es el principio y finaliza en Apocalipsis, la segunda venida de Cristo. Ahora recuerde, ese es el por qué esta generación tiene su propio avivamiento. Ella tiene una oportunidad en la palabra y luego la hacen híbrida. En vez de mantenerse en ella, van en busca de alguna otra cosa. Y es sencillamente pues lo que hemos visto durante el tiempo, desde las edades de la iglesia que comenzaron allá en la edad de Éfeso hasta aquí. Vemos que Dios, ¿verdad?, tuvo un avivamiento. Dios allá en la iglesia del principio, hablando de Éfeso, pues hubo un avivamiento tremendo. Ahí se derramó el Espíritu Santo, ¿verdad? Y usted sabe que ellos hablaron en lengua, se derramó el Espíritu Santo, y ahí no había intérprete. El intérprete estaba el Espíritu Santo, porque ahí ellos entendían griegos, habían italianos y habían, bueno, tantas nacionalidades ahí, y cada quien entendía el que hablaba de su propia lengua, siendo que no era de su tierra. Entonces vemos que allí, ¿verdad?, Dios se repartió, y esa iglesia fue próspera mientras se mantuvieron, ¿verdad?, siendo guiados, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Ellos tenían profecías, ellos tenían, ¿verdad?, intérpretes, ellos hablaban en lenguas, ellos vivían una vida santa y pura, ellos vivían
¿verdad? Según las ordenanzas que Dios demandaba para ese tiempo, ellos fueron prósperos, fueron, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo. Pero cuando Pablo estaba allí, ¿verdad?, ya se acercaba a la hora de su partida, él dijo que después de su partida iban a haber lobos rapaces, y nosotros lo vemos que es así, porque cuando él murió, y bueno, sucedió Juan, y cuando sus apóstoles murieron, nosotros vemos que esa iglesia en la cual Dios bajó y se derramó, esa generación gozó de esos beneficios, gozó de esas bendiciones que habían, pero nosotros vemos que esa iglesia se organizó, o sea, apartaron la palabra, dejaron toda la bendición que Dios les había dado y se organizaron allá en el concilio de Nicea. Allí ellos vinieron y quebrantaron la palabra de Dios, creyendo en una organización, en una denominación que nosotros vemos que ahí nació, ¿verdad?, aquel dogma que no es bíblico de la Santísima Trinidad, porque yo no veo en la Escritura ninguna palabra que hable de la Santísima Trinidad. Lo que dice es, ¿verdad?, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres concuerdan en uno, mas no dice que son tres divinas personas. Eso es un dogma católico romano y sabemos que eso está fuera de la Escritura y Dios no acepta eso de ninguna manera porque eso no es escritural. Ahora, cuando usted está creyendo eso, usted está mezclando la palabra original que Dios enseñó en el principio, usted la está mezclando y la mezcla para él es muerte porque es híbrido. Y si hablamos de la naturaleza, vemos que un grano de maíz híbrido es muy precioso, es grande, es más bonito que el original, pero no se reproduce, va camino a la muerte porque no se puede reproducir. Y lo mismo un animal, cuando usted mezcla un animal, ¿verdad? Por ejemplo, la yegua con el burro, nace una mula y esa mula no sabe quién es su papá ni su mamá y no se puede reproducir, sino que lo lleva a la muerte. Estamos comparando algo natural con lo espiritual porque la palabra de Dios no se puede mezclar porque eso lleva a la muerte, y eso fue lo que pasó en el principio con Eva, que ella mezcló la palabra de Dios original que le dio el Señor y ella entonces probó de un fruto que Dios le había dicho que no comiera de él. Entonces vemos por la Escritura entonces que nosotros nacimos mezclados, nacimos híbridos, porque en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué me concibió mi madre en pecado? Porque ese no era el plan original de Dios. El plan original de Dios era que naciéramos por la palabra, mas no por el sexo, que naciéramos como nació Jesús. Entonces, ¿qué conlleva esto? Pues sencillamente que nosotros nacimos, ¿verdad?, para muerte, porque este cuerpo nació, ¿verdad?, a través del sexo. Pero Dios en su infinita misericordia y su gracia, Él cubrió a Adán, ¿verdad?, con aquella piel de animalito que Él mismo mató, y lo cubrió enseñándolo, pues, un símbolo de que Él un día iba a vestirse de carne y iba a ofrecer un sacrificio perfecto para que usted y yo dejáramos de ser híbridos y naciéramos por el Espíritu, ¿verdad? Naciéramos del agua y del Espíritu para llevarnos entonces a la originalidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es bonito el plan que el Señor tenía y esa mente infinita pues que Dios tenía ejecutó su plan y llegó un tiempo pues en que el hombre, ¿verdad?, fue restaurado y estamos en ese tiempo de restauración para llevarnos entonces a la condición original, porque estamos hablando, ¿verdad?, de lo que hizo Dios originalmente al principio y lo que no hizo Eva, ¿verdad? Él tiene una novia en esta edad en la cual sí lo va a hacer porque van a ser el Hijo de Dios, ¿verdad?, de ese vientre, porque estamos, ¿verdad?, la novia está de parto y va a dar a luz al Hijo de Dios.
Eso fue lo que dijo María, ¿verdad? Cuando el Señor le habló y le dijo, entonces ella dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Entonces nosotros sabemos que la palabra de Dios es un espíritu y le hizo sombra al vientre de María, pues, y nació el Hijo de Dios. Hoy, la palabra revelada de Dios, ¿verdad?, ha alumbrado o le ha hecho sombra en la matriz del espíritu a su novia y va a concebir o va a parir un hijo, ¿verdad? Y ese hijo es Jesús, porque eso fue que él dijo, y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, si usted no ha nacido del agua y del espíritu, usted está muerto, porque Dios viene a vivificar esa simiente que él sembró en el principio, y él no viene a vivificar ningún dogma, ni una creencia falsa, ni viene a, ¿verdad?, a vivificar algo que él no sembró. Entonces, cuando usted es bautizado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, y usted nace de nuevo, usted entonces pertenece a la originalidad de aquello que Dios quiso que sucediera en el huerto del Edén a través del nuevo nacimiento. Entonces, si usted nació, ¿verdad?, de nuevo, usted pertenece al reino de Dios, porque el reino de Dios es un misterio, y por eso el Señor le dijo a Pedro, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, cuando él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese era el misterio del reino, y para muchos sigue siendo un misterio, porque mientras el Señor no se le revele, ese sigue siendo el misterio que dijo Pablo, grande es el misterio de la piedad. Cristo ha sido manifestado en carne. Entonces, ese Cristo manifestado en carne, pues se le reveló a aquellos que iban a creer, a aquellos elegidos que iban a creer en su palabra. Entonces, nosotros vemos que estamos hoy, ¿verdad?, ante muchos predicadores que Dios nos mandó a que tuviéramos el ministerio de la reconciliación para que nosotros tengamos lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús vino a reconciliar al mundo consigo mismo, y Él nos dejó, a nosotros los predicadores, nos dejó la reconciliación, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, para que ese ministerio que Dios le dio a usted y a mí, lleváramos al pecador a reconciliarse con Él. Pero, ¿cómo vamos a tener hombres, ¿verdad?, en un púlpito donde vemos, ¿verdad?, que la gente no lleva a Dios, no lleva al hombre a Dios, a su palabra original, sino que lo lleva a una palabra mezclada, lo está llevando entonces no a la reconciliación con Dios, sino a la misma muerte? Porque nosotros, como hemos dicho anteriormente, todo lo que es híbrido lleva a la muerte porque no se puede reproducir. Entonces, si un hombre está predicando el Evangelio, tiene que predicar la verdad de Dios. Duélale a quien le duela, porque ese es el ministerio que Dios le dio a usted, que diga la verdad, que reconcilie al hombre con Dios diciendo la verdad bíblica, no mezclándola con algún pensamiento de algún hombre o mezclándola con algún, vamos a decir, algún historiador o algún hombre sobresaliente que hubo aquí en la tierra. No, usted tiene que predicarles a Cristo, y si usted le predica un Cristo histórico, pues usted le está predicando, ¿verdad?, un Cristo del pasado, pero no le está predicando al Cristo que resucitó un día de los muertos y dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, tiene que estar presente Dios haciendo las mismas obras que Él hizo al principio, porque si no, entonces usted está predicando un Cristo histórico y no le está predicando el Cristo que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, ¿cómo vamos entonces a hacer? Buscaremos entonces alguien que nos diga una palabra mezclada para que nosotros creamos una mentira. No, para eso Dios nos dejó, ¿verdad?, las Escrituras, para que nosotros examinemos por las Escrituras, escudriñemos por las Escrituras
si nos están diciendo lo original o nos están diciendo una palabra mezclada, nos están llevando a la muerte. Y eso, pues, la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando está hablando de conocimiento, no es conocimiento humano. Está hablando de la ciencia de Dios, de esa palabra santa y pura que está escrita aquí, para que nosotros entonces, a través del discernimiento por el Espíritu, conozcamos qué espíritu nos está hablando cuando nos está hablando de la palabra de Dios, si es algo original o es algo mezclado para llevarnos a la muerte. Esa es la táctica de Satanás. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y eso lo conoce a usted es a través de la palabra que Dios ha revelado para este tiempo. Él le va a decir a usted las profundidades de Satanás y también le va a decir las profundidades del Señor. Pero para conocer las profundidades de Satanás, usted tiene que conocer las profundidades de Dios primero, porque Dios es el que le va a decir cuáles son las profundidades de Satanás para engañar a muchos que hasta ahora ha engañado. Entonces, en el capítulo 3, ¿verdad?, de Juan, el verso 5, veremos lo que Jesús dijo y podríamos comenzar un poquito antes en el verso 3. Respondiendo Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua, o sea, de la palabra, y del Espíritu, que el Espíritu es el que vivifica la palabra en usted, y lo lleva entonces a ser hijo de Dios, lo lleva a ser un hijo adoptado de Dios, lo lleva a ser entonces un hijo de Dios, lo lleva a ser a un hijo desobediente y no híbrido. Entonces, eso es lo que lo hace a usted ser legítimamente hijo de Dios, ¿verdad? Después que usted cayó en el pecado, como dijimos anteriormente, nacimos en pecado me concibió mi madre. El nuevo nacimiento entonces lo lleva a usted a ser un hijo, ¿verdad?, originario de Dios, porque eso es lo que lo lleva entonces a ser un hijo de Dios, cuando usted es, ¿verdad?, nace del agua y del Espíritu. Respondiendo Jesús, y de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar, o sea, no puede pertenecer al reino de Dios. Esa es una simiente. Cada palabra de Dios es una simiente. Eso es correcto. Voy a probar eso en un minuto, en donde Jesús le dijo, cada palabra de Dios es una simiente. Entonces, a menos que un hombre nazca de nuevo, porque él debe ser nacido de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser nacido de nuevo? Porque él está muerto en la condición en la que está. Es un híbrido. Tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque él nació en pecado, y a partir del pecado de Eva, formado en iniquidad, venido del mundo hablando mentira, él es un mentiroso. Para comenzar, no importa cuán inteligente y educado sea, lo que él sea es un mentiroso. La Biblia dice que sí lo es. Entonces, ¿cuán santos fueron sus padres? ¿O cuál cosa? Él es un mentiroso para comenzar, y la única manera que puede decir la verdad es decir lo que es la verdad, a través de sus propios labios. Esa es la única manera que la verdad puede venir, cuando usted confiesa la verdad de sus propios labios. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando él dijo, yo soy la verdad, entonces él es la verdad. Aquí está la palabra escrita, inspirada, ¿verdad?, por hombres llenos del Espíritu Santo, y ellos profetizaron, porque el Espíritu es profecía, que Cristo les inspiró, ¿verdad?, para que dijeran los acontecimientos que habían de suceder, y tantas cosas misteriosas que aparentemente nos aparecen a nosotros, que son misteriosas, pero Dios
prometió que en este tiempo Él iba a revelar todos esos misterios que estaban escondidos, que esos hombres hablaron en el principio, y eso estaba velado, pero Dios prometió que iba a haber una restauración para esta edad, y Él lo está cumpliendo a cabalidad, porque las palabras de Él son un espíritu y Él las cumple. Entonces, cualquier cosa contraria a esa palabra, Él todavía es un mentiroso. Eso es bastante contundente, pero es lo que dice Dios, y sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Eso pareciera que fuera así, como un poquito que le duele a mucha gente, pero es la verdad de Dios, y sencillamente es Dios el que lo dice, y no es el hombre el que lo está diciendo, lo dice Dios. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Entonces, Dios dice, sea la palabra de todo hombre mentirosa y la mía verdadera. Cualquier cosa contraria que venga de sus labios para negar esta palabra o colocarla en otra raza o en alguna otra generación o lo que sea, o en otra edad, él es un mentiroso. Eso es exactamente, él tiene que ser nacido de nuevo, entonces verá toda la palabra. Entonces, si Dios dijo, ¿verdad?, que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, y que su palabra permanecería por la eternidad. Entonces, cuando nosotros negamos acontecimientos que tienen que suceder hoy, y lo estamos viendo comprobado y somos testigos, ¿verdad?, oculares de lo que está ocurriendo, cómo es que un hombre, ¿verdad?, conociendo la Biblia, leyendo la Biblia, puede decir que eso era para el tiempo apostólico y no para hoy, cuando Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Lo que Él hizo ayer lo hace hoy, porque eso es una continuidad. La palabra de Dios se repite. Entonces es bastante, por eso es que estamos hablando, es bastante contundente, porque yo no puedo decir que Dios sanó ayer y hoy no, porque yo estaba, ¿verdad?, pasando para el otro lado con un golpe en el corazón y Dios me dio vida. Entonces, ¿cómo es eso de que Dios nos sana cuando somos testigos de que Dios sana? Somos testigos de que Dios salva. Somos testigos de todos los hechos que Dios ha hecho allá en el Antiguo Testamento y en el tiempo apostólico. Él sigue repitiendo su palabra hasta hoy, y por eso le dijimos, somos testigos, ¿verdad?, oculares de lo que está ocurriendo cuando Él dijo, yo restauraré. ¿Qué era lo que iba a restaurar Él? La caída del hombre. Usted y yo éramos hombres caídos. Y sin embargo, en esa condición el hombre caído, mire todo lo que hace. Él trata de progresar, de tener algo mejor mañana, ¿verdad? Y lo vemos en las armas, lo vemos en los automóviles, lo vemos en todas partes, como el hombre, ¿verdad?, científicamente va superando tantas cosas, va mejorando las cosas. Pero, qué tremendo, ¿verdad? Y qué contraste hay cuando vemos que las Escrituras, la Biblia dice que Él es el mismo ayer y por siempre, cuando vemos muchos, ¿verdad?, predicadores mirando para atrás en vez de mirar para adelante, porque Dios es progresivo. Dios dice, la obra que Él comenzó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y entonces hombres que predican el Evangelio, ¿verdad?, como una historia que pasó y no que está pasando. Pues yo le digo que hoy aquí, ¿verdad?, en esta tierra están ocurriendo los mismos hechos que ocurrieron en el tiempo apostólico, en el tiempo de Pentecostés, están sucediendo hoy. La señal mesiánica está aquí hoy entre nosotros, porque la señal mesiánica es del Mesías, es de Dios, no es del diablo. Entonces, cuando Dios le conoce los pensamientos a usted y se los dice, ese no es el diablo, él no conoce eso, porque el único que conoce eso es la palabra. Dice que él es el que conoce las intenciones del corazón. Entonces, ¿cómo es que le pueden decir que esto es del diablo? Pues es una blasfemia y es peligroso, ¿verdad? Porque Dios es Dios y Él dijo, ¿verdad?, que les perdonaba eso que estaban diciendo, que eso era de Belcebú, que Él echaba a los demonios por Belcebú. Dijo, Él los perdona, pero cuando venga el Espíritu Santo no los va a perdonar. Ese es el pecado imperdonable, cuando usted blasfema en contra del Espíritu Santo y
Ojalá que usted no lo haya hecho. Entonces la única manera por la cual puede nacer de nuevo es que la vida de Dios en él produzca esa vida. Entonces si produce esa vida, pues él nació de nuevo y va a producir la vida que se sembró en el principio, porque estamos en el tiempo de siega y Dios está recogiendo lo que él sembró en el principio. Lo que no sembró no lo va a recoger porque no lo sembró. ¿Y qué fue lo que sembró él? Su palabra. Entonces, pero cuando esa palabra usted la mezcla con un pensamiento suyo, o con un dogma suyo, o con un título que obtuvo, pues usted va camino a la muerte, ¿verdad que sí? Es contundente decirlo, pero es así. Entonces, una simiente debe tener agua para crecer. Ahora usted coloca una simiente en la tierra y si no hay humedad en el terreno, entonces polvo y no crecerá en el polvo. No puede, tiene que tener un cierto porcentaje de humedad o no crecerá. La letra mata, el espíritu da vida. Ahora, debe tener humedad para crecer, su palabra es una simiente. Ahora, para probar eso, abramos en Lucas el capítulo 8, verso 11, y vea si esto es verdad o no. Y si la Biblia dice que su palabra es una simiente o no, Lucas capítulo 8, verso 11, y veamos lo que Dios dice al respecto. Ahora él sigue adelante y comienza a decir, hay muchas cosas que decir al respecto. Comencemos en el verso 4 y leamos. Y como se juntó una grande multitud, y los que estaban en cada ciudad, vinieron a él, dijo por una parábola, uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando una parte cayó en el camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y una parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Entonces aquí están las organizaciones, ¿verdad? Los dogmáticos, los que sacan una creencia de la Biblia y la vuelven un dogma o la vuelven una doctrina sin base bíblica, entonces están sin agua, no tienen vida porque la palabra riega es la simiente, mas no riega otra cosa, sino la simiente. Y cuando él está recién convertido, dirige su mirada a Jesús, cuando estamos hablando de alguien, ¿verdad?, que está organizado. Él cree y la palabra, y la primera cosa que usted sabe es que esa denominación lo amarra a un cargo y la humildad del espíritu se ha ido de él. Llega a ser un denominacional y está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque dejó la simiente que le daba vida y creyó a algo híbrido que lo lleva a la muerte. Entonces, no solamente, ¿verdad?, estamos hablando, ¿verdad?, de una organización, estamos hablando de todo lo que esté organizado, que esté fuera de la palabra de Dios o que tenga la palabra mezclada de Dios. Entonces, yo sé que muchos de ustedes no creen eso, pero solo esperen un poquito, veremos si la Biblia lo afirma o no. Otra parte cayó sobre, vamos por aquí, por otro lado. Dice, ¿qué significaba eso? Cuando él está hablando, ¿verdad?, de esta parábola. Él continúa y dice que algunos tan pronto como llegaron a estar, entonces, él dice, yo no voy a lanzar un golpe al aire, sencillamente lo que yo justamente pienso de los hombres cristianos, ¿verdad?, y el resto de esas organizaciones, y esa gente que está edificando todas estas cosas sobre muchos millones de dólares, es que las riquezas del mundo han ahogado la gloria y el Espíritu de Dios, y están muriendo porque se han ahogado. El afán por las cosas del mundo los ha ahogado por el liderazgo que pueden tener, ¿verdad?, en el mundo. Entonces las mujeres quieren participar, cortarse el cabello, hacerse peinados, vestir pantalones cortos y lucir igual al resto del mundo. El predicador se para en el púlpito con sus amenes ensayados y tiene miedo de predicar la palabra de Dios por causa del boleto de comida. Si no pueden tener un Cadillac o una casa bien bonita, un carro último modelo, ellos ni siquiera sean considerados espirituales.
Eso es correcto. Si no pueden vestir la mejor ropa y hacer cualquier otra cosa, son considerados unos fracasados. No son fulano de tal, y nuestro viejo hermano, usted sabe, me dice algo sobre al respecto de lo que querían, porque cada viejo se quedaba estrictamente con la palabra. ¿Y cuál es el problema? Ellos carecen de humedad. Y la humedad, que es la palabra, es la que lo hace crecer y dar buenos frutos espirituales. Y esto sencillamente pues es la verdad. Yo sé que muchos, ¿verdad?, les cae mal cuando uno habla de esto, pero ¿qué vamos a hacer? Si usted es hijo de Dios, la verdad lo va a despertar, y si no, pues usted va a chirriar los dientes, ¿verdad?, como hacen algunos que se ponen bravos porque la verdad, porque es que yo no lo estoy, el que lo estoy diciendo, lo está diciendo es la palabra de Dios. La palabra de Dios está diciendo una verdad, porque si Él dice que Él no permite a la mujer, ¿verdad?, enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, pues lo dice la Biblia, yo no. Y a mí me gusta leer la Biblia como está. ¿Por qué? Porque la Biblia lo liberta a usted del amarre que tiene de una organización o de una mentira que el diablo le ha inculcado a usted. Y cuando usted oye la verdad, si es simiente, por supuesto, usted va a despertar a la realidad y usted se va a dar de cuenta que lo que le estamos hablando es la palabra de Dios, la simiente que Él sembró, su palabra sembró al principio, y Él va a regar esa simiente que Él puso y colocó en su corazón, que es la verdadera y la palabra original de Dios. Pero ¿cómo se hace si la gente no lo cree y se le está diciendo y se le está diciendo y se le está diciendo? Entonces cuando llegue el momento, ¿verdad?, de Dios pedirle cuenta, entonces Dios le va a prender aquel televisor y le va a decir, fulano de tal te predicó la palabra y sencillamente tú te pusiste brava y no aceptaste la palabra de Dios, pues entonces apartaos de mí, no os conozco. Eso es Biblia también, yo simplemente estoy repitiendo lo que la Biblia dice. Entonces, y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida llevó fruto a 100%, a 100%, diciendo estas cosas, clamaba, el que tienes para oídos para oír, oiga. ¿Qué parábola? Y como me gustaría predicar un sermón sobre este texto, cuando él tuvo que decir estas cosas en el capítulo 12 y verso 8, él dice, y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida llevó fruto a 100%, diciendo estas cosas, clamaba, gritaba algo quizás con esto, como cuando dijo, llevó fruto a 100%, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. En otras palabras, si su oído está en sintonía con Dios, oiga lo que el Espíritu le está diciendo. Si está en sintonía con Dios, su oído, oiga entonces lo que el Espíritu dice, pero si no está en sintonía, eso pasará por aquí y sencillamente no lo verán ni lo entenderán. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué era esta parábola? Y él le dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino. Los misterios, se da cuenta de lo que está hablando aquí. Ahora observe, ¿qué son los misterios del reino? Observemos por un minuto cuáles son los misterios del reino. Misterios del reino de Dios, más a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Fíjense, pero la palabra de Dios viene directamente al juicio para juzgarlo, porque ellos la vieron, ella estaba allí. Es pues esta la parábola, la simiente es la palabra de Dios. En otras palabras, mi hermano, él estaba allí presente y él dijo, para que viendo no lo vean y para que oyendo no lo entiendan. ¿Qué quiso decir él? Allí estaba la palabra manifestada, que era el misterio de Dios, era el mismo Jesús, porque Pablo lo dijo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne y ahí estaba la palabra de Dios original, vestida de carne, hablando con ellos, diciéndole la parábola, y ellos no pudieron entender ni ver que Él era el misterio de Dios aquí en la tierra. Porque Cristo es el misterio de Dios
que ha sido revelado para que usted y yo entendamos y veamos que eso se repite y Él está ahora aquí en la tierra vestido de carne y no lo ven, ni lo oyen para que no entiendan, está manifestándose a través de lo que Él prometió que se iba a manifestar a través de una iglesia, porque Efesios 4 lo dice, y no lo ven ni lo entienden. Se repite la historia, pues se está repitiendo, mi hermano, y sencillamente tomemos, ¿verdad?, lo que el Espíritu dice. Ahora, ¿cuál es la simiente de vida? La palabra de Dios. Por tanto, para tener vida, usted no puede venir a través de un credo, no puede venir a través de una denominación, usted tiene que regresar a la palabra, la simiente de vida, ¿verdad? Entonces, su palabra es su simiente y su espíritu es el agua. Entonces, ahora regresemos a Juan 3:14, busquemos de nuevo el espíritu es el agua. Ahora, observe Juan 3:14, entendremos lo que quiere decir si desea leerlo. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, si Moisés levantó la serpiente de bronce por la misma causa por la que Cristo fue levantado, ¿qué significa eso? Moisés levantó la serpiente de bronce de manera para que el pueblo que estaba pereciendo pudiera tener agua para vida, y Jesús es la palabra de Dios. Ahora, vamos a martillar esto un poquito para probarlo, ¿verdad? Dice, Jesús es la palabra de Dios, y Él fue abierto para que esa vida, la vida que está dentro de la simiente, la cual es el Espíritu, fluyera sobre la simiente de Dios y produjera la vida de la simiente, o sea, la vida de Cristo en usted. Por eso es que Él viene con su Espíritu Santo y vivifica, es la simiente que Él sembró al principio, porque esa es la que tiene los genes de Dios, la que tiene la naturaleza de Dios. Por eso es que Él va a vivificar esa palabra que Él sembró. Y para que produzca alguna otra cosa, entonces tiene que haber allí otra clase de simiente. Si el Espíritu de Dios viene para regar la simiente, si es la simiente lo que está regando, producirá la vida de la simiente, o sea, producirá la vida de Cristo si fuera que se sembró. Pero si se sembró otra simiente, pues va a dar otra simiente. Pero estamos hablando de la simiente que sembró en lo original, allá en el principio. Entonces, produce la vida de la simiente porque para eso ha sido dado. Ahora, yo creo que la Biblia es la palabra, toda la verdad, y Jesús es la palabra manifestada. Él y su palabra son uno y lo mismo. Entonces, ¿qué fue Él? Ahora, observe, Él fue esa simiente. Y ahí estaba la simiente delante de ellos, y Él les dijo, ustedes han quebrantado la simiente de Dios con sus tradiciones, la han invalidado. ¿Cuáles tradiciones? Pues la que el hombre colocó y la puso híbrida. Entonces, el que recibía esa palabra híbrida como de Dios, sencillamente recibía era el espíritu de muerte, porque la palabra de Dios no se puede mezclar. Entonces, esa fue la simiente. Ahora, he entendido, ¿verdad?, el propósito de entrar en ella es porque Él fue esa simiente que Eva debió producir. Él fue esa simiente que Eva debió producir, pero no la produjo porque ella, ¿verdad?, contaminó ese terreno fértil que Dios había dado para que naciera el Hijo de Dios. Ahora, Él fue la simiente que Eva iba a producir, pero ella lo cruzó al descreer la palabra de Dios. Así que Él fue esa simiente, y la única vía por la que esa vida podía reproducir la vida era
que la vida viniera a través de esa simiente. O sea, él era el que iba, ¿verdad?, a nacer por esa, y no nació porque Eva entonces descreyó con incredulidad la palabra de Dios. Y esa simiente tenía que morir para así difundir la vida. Entonces, ¿qué será que no lo podemos ver? Él tenía que morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si muere, lleva mucho fruto, y eso es lo que estamos viendo hoy. Él murió y resucitó. ¿Cómo sabe usted? La primicia de su resurrección es la sanidad. Por eso, cuando un hombre y cuando una mujer recibe sanidad, él sabe que si hay un sanador, y él sabe que el sanador está vivo, porque las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y él dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a quitar, a tomar. Entonces, quiere decir que a él nadie lo mató, sino que él puso su vida por amor por usted y por mí. Él puso su vida para resucitar y entonces traer a vida la simiente que él, ¿verdad?, tiene para hoy. Esa simiente está hoy aquí en la tierra y está haciendo las mismas obras que él hizo. Usted me pregunta, hermano, ¿y dónde están esas obras? Yo le voy a decir, como le dijo, ¿verdad?, Felipe a Natanael, ven y ve. Ven y ve y seas testigo ocular de lo que Dios mismo está haciendo, porque yo creo que el único que conoce sus pensamientos y los míos es la palabra, porque ella es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo, hasta los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Entonces, no es otra cosa sino la palabra. ¿Y quién es la palabra? Dios mismo. Entonces, si usted está pensando algo y alguien se lo dice, pues ese no es ningún espíritu de adivinación. El único que conoce eso que usted tiene en su corazón es Dios. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad?, con lo que decimos y hablamos, porque estamos en la dispensación del Espíritu Santo y Él no va a perdonar algo que le está haciendo y se lo están achacando al diablo. Entonces, quiere decir que él fue la simiente que Eva iba a producir, pero ella se contaminó y no pudo producirla. Ahora, el Espíritu Santo que estaba en el jardín del Edén era para regar la simiente. El hombre no fue hecho para morir, él fue hecho para vivir, pero la hibridación produjo la muerte. Ella produjo híbridos. Ahora usted niega la simiente de la serpiente. Entonces le pregunto, ¿qué acerca de estos servicios fúnebres? Ella ha producido híbridos, cada uno de nosotros somos híbridos que salimos del original. Esa es la razón por la que continuamente estamos muriendo. ¿Por qué? Porque Eva no creyó al Señor. Dios, hay un germen de vida que proviene de la simiente verdadera que Dios ha probado que fue su simiente. Dios lo resucitó a él a través de esa vida que estaba viniendo sobre la simiente original. ¿Cómo le fue dado a él, dada a Eva? Sobre su iglesia verdadera está produciendo de nuevo la vida a través del nacimiento, a través del vientre de su novia, o sea, la matriz del Espíritu. Eso es rico y glorioso, y doy un tiempecito para que, ¿verdad?, para estudiarlo, para que usted y yo escudriñemos las Escrituras, porque el Señor le dijo a aquellos religiosos, escudriñen las Escrituras y vean si lo que en ellas está descrito, yo no lo estoy cumpliendo. Pero ellos no escudriñaban, ellos estaban con su programa, ¿verdad?, ya con un esquema hecho de cómo era que iba a venir el Mesías, cómo es que él iba a ser, su aspecto y todo, ya tenían en su mente algo trazado, pero no era así como ellos pensaban. Les salió la cosa como ellos menos pensaban, y por eso hasta el mismo diablo estaba confundido, porque si era hijo de Dios, haz esto, haz aquello. Entonces, ¿cómo es verdad que nosotros hoy no podemos identificar
las manifestaciones del Espíritu cuando hay una promesa para hoy en Efesios 4. Entonces, ¿será que llegaremos a la perfección sin lo que dice la palabra de Dios? Cuando Dios ya ha provisto algo para que usted y yo lleguemos a la perfección. Él habló de un ministerio y habló de unos dones por el cual Él iba a llevar a su iglesia a la perfección. Pero si usted dice la manera como usted piensa, pues eso no es pálido, cero a la izquierda delante de Dios, porque Él va a seguir su programa, a usted tenga el suyo, y Él tiene el de Él. Ahora vamos a ver cuál es el que va a llegar al final, si el suyo o el del Señor. Entonces volvemos a repetir las palabras del Señor: sea hombre, todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Ahora, qué rico y glorioso, da un tiempecito, ¿no? Hágase, entonces, ¿qué dijo ella? Él es esa simiente que fue producida por la palabra de Dios. Hágase en mí conforme a tu palabra. ¿Quién dijo eso? María. Allí está la simiente tomando la palabra. ¿Qué pasó cuando ella dijo, hágase en mí conforme a tu palabra? Sencillamente la profecía se cumplió de Isaías y salió embarazada porque Dios le hizo sombra, su Espíritu Santo le hizo sombra, y se cumplió las profecías de los profetas que anticipaban la llegada del Hijo de Dios. La simiente que Dios colocó en ese vientre nació para vida, y por eso es que usted y yo tenemos vida hoy, por eso es que usted y yo podemos nacer de nuevo, porque Él fue a la cruz y dio su vida por usted y por mí, y esa vida regresó a la simiente, regresó a los genes de Él, a su naturaleza. Entonces, Jesús es la palabra manifestada. Él y la palabra son uno y lo mismo, y esa es la razón por la que ella fue manifestada en Él tan perfectamente. Esa es la razón por la que Dios se manifestó a sí mismo tan perfectamente en Jesús, porque Él era la simiente palabra. El propio germen palabra, el germen que está dentro de la simiente, esa es la vida de la simiente. Él era el germen palabra de Dios. El germen es el espíritu, el germen es el agua, y Jesús tuvo que ser roto allá, de manera que esa simiente dejara salir su vida para regar otra simiente que estaba viniendo. ¿Entiende? Maravilloso es la Escritura. Cuando Él fue crucificado, pero antes de eso, Él se escondió como una célula en el vientre de María, y por eso esa vida no era la vida de ningún hombre, porque Él no nació por el sexo, sino Dios fue el que creó esa sangre en el vientre, esa célula que es microscópica en el vientre de María, y se escondió allí. Y nació el Hijo de Dios. En otras palabras, era el mismo, pero en otra forma, en carne. Por eso Pablo lo dijo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Por qué es un misterio? Porque se volvió algo microscópico y se introdujo y se escondió en un vientre. Y cuando Él terminó su ministerio, cuando Él fue colgado en la cruz, aquel soldado romano lo lanzó por el costado y salió agua, sangre y la vida, que era el Espíritu Santo que lo engendró, y se repartió en Pentecostés. Entonces allí ellos glorificaron a Dios y tenían la vida de Dios, y se cumplió aquella escritura: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Qué fue lo primero que dijo? Que salieron aquellos dos discípulos en el templo de la Hermosa, aquel hombre que pedía limosna. Dijo Pedro: no tengo plata ni tengo oro, míranos a los ojos, pero te voy a dar lo que tengo. ¿Qué era lo que tenía Pedro? La vida de Dios. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y hoy, pues es lo mismo, porque si Él es el mismo hoy y por siempre, y yo tengo esa vida por dentro, pues yo puedo dar
lo mismo que Él dio. Es un asunto de fe, mi hermano, es un asunto de que usted le crea a Dios. Es un asunto de que seamos crédulos a lo que Dios tiene para hoy, que es la palabra que Él ha revelado. ¿Y cuál es esa palabra? Cristo mismo. Era un misterio, pero ahora ha sido revelado a aquellos que le creen. Por eso se repite la historia. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, Jesús tuvo que ser roto allá de manera que esa simiente dejara salir su vida para regar otra simiente que estaba viniendo. Aún él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de allá, de los judíos. Él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, nosotros, las otras ovejas somos nosotros, los gentiles. Ellos lo van a ver, captarán esa palabra y permanecerán en línea con ella. Y estoy enviando el Espíritu para regarla y ella producirá exactamente lo mismo. Producirá milagros, producirá el poder de Dios y no negará nada porque es una simiente similar a la simiente. Ella no puede decir, Señor cizaña, vengo a vivir conmigo. Venga a vivir conmigo. No, Señor, no lo hará. Ciertamente no, simplemente no se mezclará. No se puede mezclar la muerte y la vida. Usted no puede estar muerto y vivo al mismo tiempo. Yo digo, no se puede mezclar las tinieblas, las luz con las tinieblas. Porque Él dijo, Él separó la luz de las tinieblas. Eso es así. Entonces, hoy estamos viendo, por la gracia de Dios, las manifestaciones del Espíritu, como lo vieron allá en Pentecostés. Él lo prometió y hoy lo estamos viendo aquí, delante de nosotros, obrando en carne, porque la Biblia dice, todo espíritu que niega que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y todo espíritu que diga que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿En cuál carne? En la carne de su iglesia, en la carne de su novia, porque la palabra allá en Juan 17 dijo, Padre, para que como tú y yo somos uno, ellos juntamente con nosotros sean uno. Entonces, no son tres, sino uno, porque los tres concuerdan en uno. Ese es el misterio, ¿verdad? Grande, que la gente no entiende, pero que es Biblia, y Dios, ¿verdad?, sencillamente lo ha aclarado en este tiempo, porque Él prometió una restauración completa, tanto de su doctrina, como también la del hombre en sí, en su formación física. Ese hombre va a resucitar, o va a ser transformado cuando llegue el momento de llamar por su nombre a aquellos que están allí. Entonces le damos gracias al Señor por esto. Así que es el germen el que proviene de la simiente. Eso es lo que estamos, ¿verdad?, viendo en estos momentos. Es ese germen de vida que es Cristo mismo. Por eso Él dijo, y vendré, os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces le damos gracias al Señor, mi hermano y mi amigo, por las palabras que hemos oído, y si Dios nos concede, pues, de seguir con este tema, pues lo continuaremos, pero queremos orar para despedirnos y decirle a usted que usted, si tiene alguna cosita que tenga por ahí que le esté molestando en su cuerpo, una enfermedad, pues Dios también lo sana, porque las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hora. Cuando pudimos hablar tu palabra, Señor, hasta el día que tú vengas, tú nos darás fuerza para seguir y hablar tu palabra, Señor, para aquellos que entiendan y para aquellos que son redimibles y salvables, tomen tu palabra, Señor, y la crean. Te pedimos ahora que si alguien de los que nos está escuchando, Señor, siente algo en su corazón, un llamamiento, Señor, te rogamos que tú vivifiques esa palabra en esa simiente y la hagas llegar, Señor, a tu palabra. Te pedimos pues que sane a aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que tienen incomodidad en su cuerpo por alguna enfermedad, que la misericordia tuya se extienda hasta ellos y tú los sanes. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, el Señor les guarde.
Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.